Estados Unidos estaría aumentando la presión sobre Venezuela con la amenaza de acusar a su nueva líder, Delcy Rodríguez. Ese fue uno de los titulares más importantes de las últimas horas. Pero también Estados Unidos o un vocero oficial desmiente que haya una acusación penal que se esté preparando en contra de Delcy Rodríguez. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Porque esta película no es nueva, todo lo contrario, se repite y ya la hemos visto con otros actores. Nuevo revés para Nicolás Maduro y para Silita. La OFAC le acaba de recordar que la justicia existe y que su defensa se complica. ¿Y a qué me refiero? Ya les cuento. Y es que luego de decretar un toque de queda en Ecuador también, hace muy poco, en poco tiempo, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó una operación en conjunto con las Fuerzas Armadas de ese país en contra de organizaciones terroristas. Al parecer, el compromiso por un mejor continente sigue firme e implacable, ¿no? Bueno, la situación del Medio Oriente sigue aumentando de temperatura, porque un misil balístico hace escasas horas impactó la base militar estadounidense más grande del Medio Oriente. Y María Corina Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada al país. Esto lo anuncia su partido 20 Venezuela. Y es que de todo eso y más vamos a hablar en este programa del día de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Para entender las noticias de última hora acerca de la interiana Delcy Rodríguez, nos toca ir por pasos. Veamos. La agencia Reuters, bajo la firma de Sarah Kinoshian y de Matt Spetalnik, adelanta una noticia que básicamente viene a decir que el gobierno de Trump estaría construyendo discretamente un caso legal contra Delcy Rodríguez, incluyendo la preparación de una especie de borrador de una acusación penal como una de las diversas herramientas que utilizaría para fortalecer su influencia sobre Caracas. Esto, según 4 personas que estarían familiarizadas con el asunto. Pero continúa. Los fiscales federales habrían elaborado posibles cargos de corrupción y de lavado de dinero y le habrían comunicado, de hecho, a la propia interiana que corre el riesgo de ser procesada a menos de que continúe cumpliendo con las exigencias de Trump a cabalidad y deje de hacerse la Willy, ¿verdad? Ok. Reuters no había visto la preparación de los cargos que se habían escrito contra Rodríguez, pero habló con 4 personas que estaban informadas sobre el asunto. La agencia de noticias es entonces la primera en informar sobre la elaboración de este borrador de acusación contra Rodríguez que vendría a hablar de lavado de dinero y de corrupción, del que según estas fuentes, Rodríguez ya había sido informada verbalmente. La Fiscalía de Estados Unidos en Miami estaría preparando el borrador de estos cargos, dijeron estas fuentes, y además agregaron que el documento ha estado evolucionando en los últimos 2 meses. La investigación se centraría en la presunta participación de Delcy en el lavado de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según 3 de estas fuentes, y abarca actividades que van desde 2021 hasta 2025, según 2 de estas personas. Algo que a todas luces es cierto, basándonos en múltiples casos abiertos, entre ellos el Daisy Gate, del que tanto hemos hablado en este espacio, y pasando por ese sobre que tiene en su poder Víctor de Aldama en España, con pruebas del financiamiento de la izquierda mediante fonditos provenientes de PDVSA, algo que salpica de frente al paladín de la justicia social, José Luis Rodríguez Zapatero. Eso fue un sarcasmo, obviamente. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la noticia en el momento, pero tras la publicación de un resumen del informe en el podcast matutino de Reuters que se llama World News, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, escribió entonces en X: totalmente falso, de Reuters. No estoy seguro de cómo una noticia tan falsa llega a la publicación. Ok. Posteriormente, en un comunicado, Reuters declaró: mantenemos nuestra información de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación formal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no respondieron a las preguntas de Reuters para la redacción de ese artículo. Pero es que, además del borrador de la acusación formal, funcionarios estadounidenses le habrían presentado a Rodríguez una lista de al menos 7 exfuncionarios de alto nivel del partido, asociados y familiares que buscan que
sean arrestados básicamente o que se mantengan bajo custodia en Venezuela para una posible extradición, según 4 de estas fuentes. Algo que también fue reportado inicialmente en el periódico español ABC con la firma de David Alandete, quien estuvo conversando con nosotros anoche en Apolítico Live en directo y que maneja esa información que Reuters nos viene a contar. Y esto es lo que decía Alandete acerca de todo este entramado. Estábamos hablando justamente cuando te conectaste del caso de la noticia que sale de alguna manera Todd Blanche, digamos el fiscal general adjunto de Estados Unidos, a desmentir un poco, ¿no? Y parte de esa noticia tiene tu firma, porque es extraño pensar, y lo decía yo justamente cuando te conectaste, que una persona como Delcy, que está sancionada en la Unión Europea, que está sancionada por el departamento, como que es tonto pensar que no se esté preparando, que no haya más de qué investigar y que no esté sujeta a futuras nuevas investigaciones. Nada. Esa noticia es cierta. Lo de la investigación de Delcy en Miami, yo lo sé de hace tiempo, pero no he podido informar de ello porque lo tenía por una fuente a la que es la fuente que me da a mí noticias que son, o sea, lo de la lista de los 9, esa fuente me dio a mí una reunión y fíjate, en el 2020, una reunión entre un tipo que entonces casi nadie sabía quién era, que era Rick Grenell, y Jorge Rodríguez y Eric Prince en México. Imagínate lo que sale de ahí. Y resultó, claro. Y esta fuente a mí me ha hablado de esa imputación y me ha hablado de otras cosas que voy a publicar mañana y que van por esa línea y que... A ver, ¿quién es Todd Blanche? Con todo el respeto. Es un abogado privado que llega a la fiscalía en marzo del 25. Alguien que viene de ser abogado de Donald Trump. Claro. No sabe. También es cierto que mañana hay una visita de muy elevado perfil a Caracas y que esta revelación de Reuters, que yo sé que Reuters iba a publicarlo el sábado o domingo y por razones obvias demoró la publicación por el ataque a Irán. Pero es cierto. O sea, 100%. Entonces no sé por qué Todd Blanche habrá publicado eso. ¿Y por qué lo retuitea Rick Grenell inmediatamente? Rodríguez se enfrenta a esta amenaza a tan solo 2 meses después de asumir el poder, tras esa redada relámpago de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y tráfico de estupefacientes. Maduro se declaró inocente y, por supuesto, se encuentra detenido en Nueva York a la espera de su juicio, lo cual no va a ser tan rápido. En público, Trump, usted sabe que ha elogiado a Delcy Rodríguez por su cooperación con los Estados Unidos y ha elogiado a Venezuela como un nuevo amigo y socio en el discurso anual sobre el Estado de la Unión. Lo acabamos de ver. Sin embargo, el borrador de la acusación es una nueva moneda, o sería una nueva moneda de cambio, que Estados Unidos ha añadido en su intento de obligar, como una herramienta más de presión a los miembros del régimen venezolano, o trolas leales a Maduro, a que cumplan los deseos del presidente Trump. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona, en teoría, todas las consultas de prensa del régimen, por supuesto, no respondió a una lista detallada de preguntas posibles sobre estos cargos que estarían formulados contra Delcy Rodríguez. La redacción de esta acusación, por supuesto que no implica necesariamente que un fiscal vaya a presentar un caso ante el gran jurado o ante un gran jurado, el cual, por supuesto, tendría que determinar que existirían causas probables para creer que Delcy Rodríguez cometió un delito, pero... Los grandes jurados se reúnen en secreto y Reuters no pudo determinar si los fiscales habían comenzado a presentar estas pruebas en contra de Delcy Rodríguez. Pero es que nosotros lo dijimos también hace una semana, porque es la información que tenemos de acá de Miami. Y es que desde la captura de Maduro y su esposa, el 3 de enero, Trump ha dependido de Delcy, la ex vicepresidenta de Maduro de 56 años, para garantizar la estabilidad de nuestro país, mientras se prioriza el acceso a las empresas estadounidenses a las reservas petroleras de nuestro suelo. Otros miembros del régimen de Rodríguez que ya han sido acusados en Estados Unidos incluyen al ministro de Interior y Paz, usted sabe, Diosdado Cabello, tipo de la línea dura, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, cenicero de moto, quienes junto con los Rodríguez son miembros veteranos del conglomerado criminal que se denomina PCV. Cabello y Padrino, ambos en el poder en la Venezuela post-Maduro, han negado, por supuesto, sistemáticamente haber cometido algún delito en su vida.
Pero muchas de las personas que Estados Unidos quiere que Rodríguez arreste o que mantenga detenidas ya se encuentran con cargos en los Estados Unidos por lavado de dinero, por narcotráfico y por otros delitos, según estas cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Y aquí viene entonces algo explosivo. Según esta información, Laura Dogu, la tía Laura, la recién nombrada enviada estadounidense a Venezuela, habría sido quien presentó a Delcy Rodríguez en persona la solicitud, según información de estas fuentes a Reuters. Una información del mismo Alandete de la que hablamos hace pocos días. Estas 9 cabezas que se buscan y de las cuales 7 de ellas ya se conoce el nombre. Entre los nombres de alto perfil que se le atribuyen a Delcy se encuentra Alex Saab, quien saltó a la fama como aliado cercano a Maduro y se convirtió en uno de sus operadores financieros más influyentes de todo el chavismo, el testaferro estrella, según estas fuentes. Reuters también informó que Saab fue arrestado a principios de febrero, ¿lo recuerda usted? Y 2 fuentes afirmaron que permanece detenido en el servicio de inteligencia venezolano SEBIN. Estados Unidos tiene una nueva acusación formal de lavado de dinero en contra de Alex Saab, según 2 de estas fuentes, pero su estado realmente se desconoce en este momento. Pero usted sabe, según la masa gris del chavismo, anda en su casa tomándose un chai latte de repente, ¿verdad? Y es que de ser extraditado, Saab podría proporcionar información, sí, nueva información a las autoridades estadounidenses que además podrían reforzar su caso penal en contra de Maduro. Otros nombres en esta lista incluyen, por supuesto, al magnate de los medios Raúl Gorrín, el del chequecito gordo, el de las nóminas, quien también fue detenido por el SEBIN en Venezuela el mes pasado y que enfrenta múltiples cargos federales de Estados Unidos, principalmente relacionados con soborno, lavado de dinero, corrupción y todo esto involucrado a la estatal venezolana PDVSA, de la cual Delcy, la interiana, era la presidenta, ¿verdad? Era la encargada, era la jefa. Y es que entonces, si usted se pone a pensar, estamos frente a un mensaje indirecto a Delcy para que se le alineen los chakras. Porque desmentir por desmentir esas informaciones es de pardillos. ¿O es que a usted le queda alguna duda de que hay múltiples razones para llevar a Delcy ante la justicia de Estados Unidos, a la Pirata del Caribe? Esto más bien parece a este juego que se vuelve a jugar de por aquí filtramos y por aquí desmentimos. Pero llegó el mensaje o el mensaje llega. Y sin embargo, para entender más acerca de esto, yo les recomiendo que se miren el segmento del directo del día de ayer con uno de los protagonistas de esta noticia, porque David Alandete lo dice por la calle del medio. Les voy a dejar el link fijado en la caja de comentarios de este video. Y el día de ayer quedó registrado en una corte que la OFAC ha negado el uso de fondos del Estado venezolano para el pago de los abogados de Cilia Flores de Maduro en el proceso penal que enfrentaría en Estados Unidos, siguiendo por supuesto la misma dirección que se tomó en el caso de Nicolás Maduro Moros, extirano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, tras consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha determinado que es incompatible con la política vigente de Estados Unidos autorizar la recepción de pagos de honorarios, costos y gastos derivados de la representación de los abogados de Cilia Flores de Maduro con los fondos del gobierno o del régimen de Venezuela. Lo que inicialmente había sido autorizado por una licencia emitida el 9 de enero y que luego fue revocado horas después, dejó a los abogados de la defensa sin forma legal de cobrar por representar a ambos en el proceso penal que enfrentan en Estados Unidos. ¡Qué belleza! Y lo que empezó, por supuesto, penalizando al dictador, ahora también le toca a su compañera criminal. Y cada revés que tengan esos dos, en este canal se comenta y se celebra. Pero hace poco más de 24 horas había toque de queda en Ecuador, pero ahora tenemos la confirmación desde la noche que el Comando Sur de los Estados Unidos atacó grupos narcoterroristas en este país con apoyo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Estados Unidos, señores, está decidido a eliminar definitivamente a todos los grupos narcos de esta región. América Latina es toda una prioridad. El comunicado del Comando Sur reza lo siguiente acompañado de este video. El 3 de marzo, las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de nuestros socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo. Juntos,
estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que, desde hace tiempo, han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio. Felicitamos a los hombres y a las mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando valentía y determinación mediante acciones continuas contra los narcoterroristas en su país. Comandante del Comando Sur, General Francis L. Donovan. Noboa, que se reunió en Quito con Francis Donovan, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y con el contraalmirante Mark Schaefer, responsable del Comando de Operaciones Especiales. Según la presidencia, en ese encuentro se abordaron planes de intercambio de información y coordinación operativa en aeropuertos y puertos. Y ahora vemos esto. Las acciones conjuntas que comienzan este mes fueron anunciadas una semana después de la muerte de El Mecho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado, como usted recordará, el principal aliado de la mafia ecuatoriana en toda la región. Por Ecuador circula cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y de Perú, los mayores productores de polvo blanco del mundo, situación que ha desatado una guerra entre grupos criminales y ha habido una tasa récord de homicidios en todo el país. El gobierno adelantó que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará toque de queda nocturno en 4 provincias: Guayas, cuya capital es Guayaquil, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, la más afectada por la violencia. Quédense en sus casas porque estamos en guerra, afirmó el ministro del Interior John Reinberg tras una ceremonia de graduación de policías. El general Francis Donovan, quien ya visitó Venezuela y le pusieron su alfombra roja, afirmó que Ecuador es uno de los socios más fuertes de los Estados Unidos en la interrupción y el desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región. Y por supuesto, destacó que la población ecuatoriana ha experimentado de primera mano los efectos de la violencia y de la corrupción que están vinculados al narcotráfico. Desde la perspectiva estadounidense, la colaboración con Ecuador contribuye tanto a la estabilidad regional como a la seguridad de los Estados Unidos, ya que gran parte de la droga que transita por puertos ecuatorianos tiene como destino final el mercado norteamericano y por supuesto el europeo. Y es que de forma paralela, el gobierno ecuatoriano señaló que una relación comercial más sólida puede aportar a la seguridad hemisférica al fomentar el empleo formal y la inversión productiva, factores que, por supuesto, debilitan las economías ilícitas. Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en materia de seguridad que se ha reforzado desde la llegada de Noboa al poder en 2023. En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue. En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras como tal, como la que funcionó en Manta entre 1999 y el 2009. Pero bueno, ahí tienen las imágenes. Ahora tenemos esos detallitos, ¿no? Y ahora repasando el conflicto en Medio Oriente. Un misil balístico iraní hace muy pocas horas atacó la base militar estadounidense más grande de todo Medio Oriente, ubicada en Qatar, la base aérea Al-Udeid. No se reportan víctimas hasta el momento y esta era la información que adelantaba CNN. Ha atacado la base aérea de Al-Udeid, como dije, la base estadounidense más grande de la región. No sabemos mucho más, no se han reportado víctimas hasta el momento. De nuevo, no sabemos lo que no sabemos, pero sí sabemos que están diciendo que fue un misil balístico. Obviamente es un acontecimiento significativo. Y mientras llega esa información, estamos sabiendo que la CIA también está trabajando para provocar algún tipo de levantamiento dentro de Irán. Ahora bien, este es un acontecimiento importante y potencialmente explosivo en la guerra. Entonces, déjame contarte lo que sabemos aquí con estos detalles de última hora. Varias personas familiarizadas con el plan le dijeron a CNN que la administración Trump está trabajando para armar a las fuerzas kurdas, en las que luego esperan que participen. Adicionalmente a esto, Irán International reportó que Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, ha sido nombrado el nuevo líder supremo de Irán por parte de la Asamblea de Expertos, bajo la presión del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Todo esto en medio de la crisis tras la muerte de su padre, y todo esto mientras que el presidente Donald Trump declaró anoche que ya es muy tarde para negociar. Así que veremos cuánto dura ese nuevo liderazgo. Y hablando de liderazgo y volviendo a nuestro país, la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado,
recorrerá Venezuela cuando se concrete su llegada al país. Esto, según un anuncio del día de ayer, martes 3 de marzo, por su partido Vente Venezuela, sin por supuesto precisar cuándo será el retorno de la dirigente que se encuentra en este momento en Estados Unidos, luego de salir de Venezuela y abandonar la clandestinidad para así evitar no solo el arresto, cualquier locura del régimen. Venezuela va a ser recorrida antes de que ella llegue y después con ella nuevamente en cada espacio del territorio nacional, dijo el coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviares, excarcelado el pasado 8 de febrero bajo medidas cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país, o sea, no libre. El opositor anunció así una gira del partido por todo el país que estará encabezada por él y que por supuesto luego se unirá María Corina Machado cuando regrese. Desde una rueda de prensa en el estado Lara, Alviares dijo que el partido se organiza no solo para que ella llegue, sino para que ese momento donde el venezolano tenga que elegir el destino para los próximos años. El domingo, María Corina afirmó en un video difundido del cual hablamos en el programa en redes sociales que regresará a Venezuela en pocas semanas, con el objetivo de garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible, fueron sus palabras. Sin embargo, desde la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump ha estado tejiendo esta conveniente buena relación con Delcy Rodríguez porque asegura que se está cumpliendo con sus demandas, incluida, por supuesto, la apertura del sector petrolero venezolano para empresas estadounidenses. Pero ya hemos hablado por activa y por pasiva de la temporalidad de esto. La administración de la interiana, Delcy Rodríguez, ha hablado de un nuevo momento político que la llevó a promover esta ley chucuta de amnistía, la ley escuálida, que ya fue aprobada por el Parlamento controlado chavista, pero que excluye a personas que promovieron, según ellos, o participaron en acciones armadas o en acciones de fuerza en contra del país. Rarísimo. Te condenan si lo celebrabas, pero a su vez llaman amigos a quienes lo hicieron. Bueno, así son los chavistas. Saludos especiales para nuestros nuevos miembros del canal y también para Rocula y para Yarosita por los aportes en el directo de anoche. También para Andrés Villarroel y para Miguel Mudarra, que lo hizo a través de PayPal. Gracias además, Miguel, por tu mensaje. Lo leímos, claro que sí. Sobre la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero a declarar por su accionar turbio, sobre las últimas liberaciones de presos políticos, sobre los detalles de la operación Furia Épica y la barrida de piso de Milei con sus detractores en el Congreso de Argentina, hablamos en este video que te dejo por acá. Gracias por todo tu apoyo, gracias por los mensajes, gracias por estar allí en los directos y ya será hasta más tarde que nos veamos en un nuevo directo de Apolítico. Señores, libertad o nada, porque seremos libres, claro que sí.